Bueno, este video iba a salir en junio, pero dada la situación actual de Jalisco, creo que es momento de platicar. Es una historia de terror, francamente es una historia de terror. Nadie me la contó, nadie vino a decirme cómo fue. Fue algo que yo viví, fue algo que yo experimenté y podría decirse que yo sobreviví. Audio Jungle. ¿Cómo están mis queridos personajes? Bienvenidos de nuevo a este maravilloso y bizarro espacio conmigo, Rexy Space. Como verán, estamos en un espacio diferente, es temporal. Lo que pasa es que estoy ya quiero unificar mi estudio de radio donde grabo los segmentos para El Grito de la Llorona y el estudio de grabación y el de fotografía. Básicamente voy a juntar todo en un solo lugar, entonces estoy en ese proceso. Pero este básicamente es donde grabo la cabina de radio del lado de atrás de la cámara. Larga historia, luego platicamos de eso. Cierro paréntesis. Vámonos a lo que nos compete, la historia de terror. ¿Por qué una historia de terror y por qué hoy y por qué estaba planeada para junio? Dado lo que acaba de pasar en Jalisco con las nuevas ya son ley, ya están aprobadas sobre el matrimonio igualitario, la identidad de género y la penalización de los ecocigs, que son esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Este último es el que más nos compete en este video porque yo viví uno de esos. Yo podría decirse incluso, por eso digo que fui sobreviviente. Pero es una larga historia, así que empecemos de una vez porque hay mucho que platicar. Aquí tengo, dirían por ahí, los recibos. Así que vayamos por pasos. ¿Cómo pasó? Todo empezó porque, bueno, yo salgo del closet. No pasó esta fantasía de, ay, hijo, vamos a cambiar y todo eso. No sucedió. Al contrario, como mis papás tienen todavía ideas muy arraigadas de su crianza, pues empezaron ellos a buscar desde su manera, desde su cosmovisión, empezaron a buscar una manera de cómo ayudarme, porque ellos lo veían como un problema, porque así se les enseñó. Quiero desde ahorita dejar muy en claro que mis papás no son los villanos de la historia, pero pues hubo varias de sus decisiones que llevaron a este momento y varias de las mías que yo pude haber aceptado o negado, ¿ok? Entonces, bueno, mientras yo estaban reacomodándose y reajustándose a esta nueva realidad para ellos, encontraron un grupo que se llama Encourage, que es un grupo para acompañamiento espiritual de padres que tienen hijos de homosexuales, transexuales o parte de la población diversa. Entonces, resulta que ahí me dicen, ¿por qué no entras al de Courage? Que es diferente. En Courage para papás, Courage es exclusivamente para gente que tiene una orientación sexual diferente a la heterosexual y quiere cambiarla, quiere entrar como con esta heteronorma. Pues yo dije así como de, pues vamos a ver de qué se trata. En este plan de que dije, pues hay que conocer, no quiero tener prejuicio de todo lo que pasa en la vida y pues a ver qué pasa. Realmente fue más para conocer que para realmente decir, ay, quiero cambiar mi orientación sexual. Entonces, no nada más se trata de, quiero entrar al grupo, ya vine y me voy a quedar. No, hay filtros y yo pasé por varios. Son entrevistas prácticamente. Me acuerdo que desde ahí yo traté de empezar a poner mis reglas porque me querían entrevistar en un templo y dije, ¿sabes qué? No, nos vamos a ir a un café, un lugar neutro. Y ya, y me quedé de ver con esta primera persona y empezó a platicar sobre las causas de la homosexualidad. Claro, tuve que leer un texto que ese sí lo tiré, porque en ese entonces estaba yo súper lleno de coraje. Me acuerdo que iba en el tren rumbo a la universidad y lo hice trizas y lo rompí, porque hablaba sobre todo esto de cómo básicamente era un invento de la sociedad para destruir la religión católica y controlar a la humanidad. Entonces fue horrible y lo tiré. Me cita con esta persona después de haber leído el texto, que lo tuve que haber leído, y me empieza a decir todo esto de que la gente homosexual normalmente es porque sufrió de algún abuso, porque le faltó la figura paterna o materna, dependiendo el tipo de desviación, así como ellos lo llaman. Y lo más impactante de ese primer filtro fue el comentario de, es que no creo que tú seas gay porque tú estudias, tienes a tus papás juntos, no sufriste de ningún tipo de abuso en el ámbito sexual, no, o sea, practicas deporte, tienes amigos heterosexuales, tienes una vida social, te ves sano. Es como, no puedes ser homosexual, o sea, no cumples con los requisitos. Yo perdón, pero es que a mí nadie me entregó un manual de cómo debería de ser. Empezaron a manejar este estereotipo de homosexual que se maneja en las horribles películas de los 90s y así.
Y desde ahí dije, no, ahí hay un problema. Total que aparentemente pasé el primer filtro. Voy al segundo y dije, bueno, se me citó accedieron a mi condición, ahora yo voy a ir a su terreno, por así decirlo. Y ahí empezaron a ser ya más intrusivos de, ¿sabes qué? Es que las relaciones sexuales son para llenar un vacío que tienen ustedes, son para empezar a sentir que el amor de papá, y volvemos al tema, volvieron con estos comentarios de, es que tú no pareces homosexual, es que tú no te ves así. Y a mí me empezaba a incomodar el hecho de que ellos tenían o creían que yo debía de verme o actuar de cierta manera. Pues total que ahí yo pregunté, oye, ¿puedo traer a mi novio? En ese entonces tenía una pareja. Y yo así como de, ¿puedo llevarlo? Y dice, no, pero ya no pueden ser novios. Y es como de, o sea que lo tengo que dejar. Sí, y dije, no, eso no está en discusión, no voy a dejar a mi pareja. Y fue como de, entonces no puedes entrar. Pensé que la había librado. Dije, ya no pasé el segundo filtro, ni modo. Sin embargo, me citan para una tercera como plática. Y esta fue la que más desconfianza me dio. Para esto, pues yo había negociado con mis papás. No, es una buena persona, solo quiere platicar contigo, conocer tu caso. Y yo dije, ponle que sí, a lo mejor logramos hacer un cambio, y muy ingenuamente fui. Desde el lugar ya sentía mucha desconfianza porque me citaban como en una especie de agencia de viajes, pero no estaba en la recepción de la agencia de viajes. O sea, me pasaron todavía una puerta que estaba atrás de la recepción y había como una sala y luego una escalera. Y abajo de las escaleras estaba este consultorio, porque era como una persona que se hacía llamar familióloga. Imagínense que era como si el cuarto de Harry Potter de las películas lo hubieran hecho oficina, así. Me citan en ese lugar y de ahí empiezan a hacer ahora sí preguntas bien intrusivas sobre cuántas veces al mes tengo relaciones sexuales, cuántas parejas sexuales tengo cada determinado tiempo, sobre si me hago exámenes sobre enfermedades sexuales, sobre si las conozco, si he abusado de alguien o si alguien ha abusado de mí. Entonces empezaron a bombardearme con un montón de información que yo ya me estaba empezando como a cansar y a confundir. Y entonces me terminaron de quebrar con un comentario que fue, no me acuerdo cómo fue yéndose la conversación, pero básicamente dijo, ¿sabes qué? Uno de tus padres consideró el suicidio por tu orientación sexual. Así, no hubo filtro, no hubo nada, esas fueron las palabras textuales. Y ahí yo me rompí. No recuerdo exactamente cómo terminó la conversación porque yo ya estaba pensando en mil cosas. O sea, imagínense el impacto que me digan que, o sea, dos personas que amo muchísimo consideraron el suicidio por mi culpa. Fue algo que me destrozó. Y medio acabó la entrevista, llegué a mi casa y al día siguiente tuve una conversación con mis papás porque esta persona fue y habló con ellos, porque estaba en este grupo donde estaban asistiendo mis papás, fue y habló con ellos y les dijo que yo nada más estaba con ellos por el dinero que me daban y que yo ya tenía un montón de relaciones sexuales y una vida sexual activa y me la vivía. O sea, les dio a entender que era una persona muy promiscua cuando realmente no he sido así. Soy alguien que realmente, digo, no se me da, no me gusta el sexo casual, lo respeto, pero no es algo que a mí me funcione. Y total que fue una discusión donde yo veía de verdad demasiada decepción y demasiada tristeza. Pero de ahí pregunté, oigan, pues si ya estamos hablando de estos temas, de esta persona que dijo que iba a guardar todo lo que se guardara en esa conversación, que no lo iba a hablar y lo hablara, entonces dije, ¿quién de ustedes consideró el suicidio? A ver, si ya estamos viendo quién está cruzando información. Los dos se sorprendieron, evidentemente no esperaban esa pregunta, evidentemente no sabían de esto. Y ahí fue cuando entendí verdaderamente el problema. Estas personas los estaban manipulando. Sobre todo cuando el comentario de mi papá, que lo defendió diciendo, es que a lo mejor lo hizo como una llamada de atención, un despierta, a ver si así cambias. Y yo, pero es que así no funciona la situación, ¿sabes? Jugó con un tema muy serio. Y total que pues desde ahí decidí cortar toda relación con esos grupos. Dije, ya no más filtros, ya no quiero ir. Y empecé a dedicarme a otros proyectos. Total, empezamos a ir después a terapia familiar. Ahí ya íbamos los 4, mis papás, mi hermano y yo. ¿Qué sucedió ahí? Al principio estaba muy interesante y me agradaba porque no se trataba de corregir mi orientación sexual. Era de irnos de raíz a problemas que teníamos como familia. Y empezamos a tratar temas muy profundos y prácticamente no se hablaba de este tema
pero no era relevante en ese momento, no sé si me explico. Si han llevado un proceso de terapia familiar, a lo mejor entenderán a lo que me refiero, pero llegó un momento que se ofrece un retiro de este grupo, se ofrece un retiro de este grupo y me dicen, ¿vamos? Y yo dije, no me siento cómodo yendo, no quiero ir. Y entonces fue una ocasión en la que algo pasó que mi hermano no pudo ir, entonces nos quedamos mis papás y yo. Y desde ahí fue como un bombardeo de, es que tú tanto que te abres al diálogo y que dices que hay que saber de todo para poder opinar, ¿cómo vas a opinar si no vas? Y empezó a hacer una presión de parte de mis papás y de parte del mismo psicólogo a ir, que con tal de que se callaran dije que sí. Dije, ¿saben qué? Está bien, acepto, pero ya no me estén presionando. Para esto no fue como un, vamos a ir y ya me voy a ir a ciegas, claro que no. Desde ahí dije, tengo que preparar planes de contingencia porque no sé a qué me voy a enfrentar. Lo primero que hice, reafirmar a mi red de apoyo, que para esto yo ya la tenía, amigos muy cercanos, ya tenía, en ese entonces iba a un circo. Bueno, ya que arreglé el problema de que se me acabó la pila de la cámara, no tenía buena luz y tenía muy mal el enfoque, volvamos al tema ahora sí. Entonces quedamos en que yo había aceptado ir a este retiro. Después de la presión social hoy nada más, después de la presión que me hicieron tanto mis papás como el psicólogo. Llega el día del retiro, pero yo no me fui así como solo de, ya, a ver qué pasa. Para esto armé una red de apoyo, ya era mi red de apoyo, pero les avisé, oigan, creo que voy a ir a un retiro de conversión. Debo admitir que la mayoría, luego estaban de, movemos a todo Guadalajara si es necesario para que vayan a derechos humanos, hacemos lo que sea necesario. Y yo les dije, a ver, no, espérense. Si siento que mi integridad se ve en riesgo, vienen. Si no, espérenme, porque creo que es una buena manera de saber qué es lo que están haciendo ahora. Qué es lo que está pasando con este tipo de retiros, porque se escudan en que son retiros más allá de ser un ecosig. Entonces, llega el día, nos presentamos. Al principio parecía un retiro espiritual muy común, como el de cualquier grupo juvenil. Yo iba ya incluso preparado con 2 celulares, porque en los que llegué a servir cuando estaba como en la secundaria, era como de, retiramos los celulares y todo esto para que estés en conexión con Dios y contigo. Y fue como dije, bueno, siguiendo esa lógica me van a quitar el celular. Entonces, pues yo preferí llevarme 2 por cualquier cosa. Entonces tenía yo mi celular de repuesto. Para esto, desde el día 1 yo ya estaba checando dónde estaban las salidas, por dónde me podía salir. En mi cuarto yo tenía 2 sistemas un tanto rudimentarios. Prácticamente tenía una botella de chile en polvo que la ponía justo en la entrada de la puerta y la cerraba, así dejaba como, abría la puertita lo menos posible que pudiera caer la botella, la acomodaba, cerraba la puerta. De manera que si alguien la abría, luego se iba a tirar y me iba a dar cuenta. Y la segunda, por cualquier cosa, era una laminilla de lapicera, una punta, la dejaba en las bisagras de la puerta. Entonces, de manera que alguien la abría, se iba a romper y me iba a dar cuenta que alguien entraba. Y bueno, ese lo saqué de Death Note, por cierto. Total que llevaba ya mi plan de contingencia. Tenía gente que sabía dónde estaba. Aclarar, no salimos de la ciudad. O sea, era un lugar que estaba por allá, creo que por Plaza del Sol, si mal no recuerdo, allá acá en Guadalajara. Y llegamos, nos presentamos. Me tocó un dormitorio, los que éramos como los hijos, nos ponían en dormitorios a solas y los papás pues dormían en sus dormitorios ellos juntos. Entonces empezamos con las charlas, que aquí tengo algunos documentos que ellos nos entregaban. Para esto, en estas charlas era como, primer día eran pura conferencia de un grupo de religiosas que organizaban este tipo de eventos. Y la primera me acuerdo muy bien, porque empezaban a hablar del modelo original de Dios. Entonces ponían así como una marca original, no sé, Puma, y ponían al lado el logo similar, pero en vez del Puma era Pumba, ¿no? Y ¿cuál es la original? ¿Y por qué no es bueno las copias? ¿Por qué las copias son baratas? O sea, prácticamente diciendo que somos una especie de... ¿cómo se llama? Como de estereotipo. De hecho, aquí tengo la charla, se llama prototipo o estereotipo. Y bueno, no voy a leer toda esta hoja. Aquí si quieren ponerle pausa, igual yo creo que voy a escanear todo y lo voy a dejar abajo en la descripción. Pero aquí dice, el Señor Jesús es el prototipo y el fundamento de la nueva humanidad. En él, verdadera imagen de Dios. Corintios 2, versículo 4.
En él encuentra su plenitud el hombre creado por Dios a su imagen, Génesis 22. Entonces, hay una guía para seguir algunos pasos, para caminar hacia el descubrimiento y la conquista de mi verdadera identidad. Para esto el encuentro se llama Encuentro con la feminidad y la masculinidad verdaderas. ¿Cómo se quedan con el puro nombre? Ya se dan una idea de hacia dónde va todo esto. Entonces, bueno, aquí el texto dice, paso 1, voluntad de ser quien Dios me pensó. Paso 2, entrenar mi descubrimiento de mi valor real. Número 3, renunciar a mis muros de defensa para que Jesús sea el único que me proteja. Número 4, reconocer las virtudes del sexo opuesto y recibirlas del propio sexo. Aquí hacen mucho énfasis en que la gente, los gays y las lesbianas y la gente trans, odiamos al sexo opuesto en el que nacimos y por eso queremos como enfocarnos nada más con hombres, mujeres con mujeres. Que también se me hacía extraño porque en las comidas nos juntaban solo hombres y solo mujeres. No podíamos, no nos juntaban y eso era una cosa bastante extraña. Bueno, disciplina y perseverancia en la oración, luchar por identificarse con los atributos propios porque siguen asumiendo que es una crisis de identidad, un problema con nosotros que no nos conocemos, honrar al sexo opuesto y darle al otro la oportunidad de ser lo que es. Volvemos al tema, están asumiendo que todos, es un ambiente muy misógino o muy misándrico desde donde lo ven, porque es como ya todas las lesbianas odian a los hombres, todos los gays odian a las mujeres. Y renunciar a imágenes falsas del propio sexo o del sexo opuesto. Que aquí empiezan con estos estereotipos de que el hombre es el que protege, el hombre es el que conquista, la mujer se debe dejar conquistar. Hacían también mucho énfasis en esto que dice en la Biblia de mujer, sométete a tu marido. Pues aquí lo hacían mucho ese énfasis. Por aquí tengo las notas, de hecho, de esa vez. Sí, sexualidad, masculinidad, meditación, cuestionarios del origen, la imagen y semejanza, así. O sea, estuve anotando todo ese donde pudiera, de manera como discreta, para que no vieran de qué tanto está anotando. Entonces, bueno, seguimos con estas charlas donde empezaron de ahí a ver, ¿no? Es que tienes problemas con tu papá y te tienes que reconciliar con tu papá. Tienes problemas con tu mamá y te tienes que reconciliar con tu mamá. Es que eres un hombre y los hombres actúan de cierta manera. Total que fueron puras charlas. Ya llega la noche, cenamos, una hora de rezo y ya, cada quien a dormir. Eso fue el viernes. El sábado también nos levantamos temprano, desayuno, todo era como hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y nada más cuando eran como las charlas, ahí ya estábamos todos juntos como quisiéramos. Total que ahí platicando en la segunda, empiezo a notar que muchos papás que iban solos tenían el mismo discurso. No es que mi hijo o mi hija sí iban a venir, pero se les cruzó algo de trabajo, se les cruzó algo de la escuela y pues ya no pudieron. Y yo me quedaba como de... Algo en mi intuición me decía, creo que no va por ahí, pero si eso los hace sentir tranquilos, va. Porque éramos creo que como 3 familias, 4 los que íbamos como familias completas de que los papás y el respectivo hijo o hija, y a veces ni así, o sea, eran o iban nada más los papás o iban gente sola. Total, que el segundo día fue el más fuerte, porque después de las charlas empiezan a hacernos ciertas dinámicas como de reconciliación con la figura paterna y la figura materna. Era muy fuerte porque empezaron a remover traumas de muchas personas. Recuerdo que para la reconciliación materna era una parte en la que nos poníamos como en posición fetal y nos tapaban con una sábana para regresar al seno materno y empezar a recordar todo el daño que le hemos hecho a nuestras madres. Sobre todo hacían énfasis en eso en los que éramos homosexuales, de todo el daño que le hemos hecho a nuestra familia por ser homosexual, todo el daño que le ha traído. Y perdónate por eso, por el daño que hiciste. De todas maneras, perdónalos y perdónate. Y tu mamá perdona a tu hijo. Y era una cosa muy fuerte. Y saca todo ese coraje que le tienes a tu mamá porque no te aceptó y porque te rechazó. Y había gente que entraba en crisis muy graves. De hecho, en la siguiente dinámica, porque fue como ya, comida, descanso, vamos a otra dinámica. Y luego fue reconciliación con la figura paterna. Y ahí fue muy pesado. Me acuerdo muy bien, porque para esto yo traía la cara cubierta con una gorra y trataba de que no me escucharan. Pero alguien asumió que yo estaba llorando y se me acercó y escuchaba la voz. Déjalo ir, tú eres un hombre. Y el hecho de que creas que la feminidad te va a hacer mal, déjala ir también. Tú eres un hombre, acéptate como eres.
Y hubo un momento que yo empecé a fingir como que me retorcía y como que temblaba. Lo único que hicieron fue ponerse a orar 2 personas a mis costados. Eso fue lo que pasó y fue como de... yo en mi cabeza dije, me pude estar convulsionando tranquilamente y estos no hacen nada. Y total que yo me acuerdo que ahí yo ya estaba, o sea, sí estaba dolido, sí de repente me pegaban algunas cosas que ellos decían, pero lo que me brincaba mucho era ver que los más golpeados siempre eran los papás. Siempre eran los papás y las mamás eran los que más les golpeaba. Esto de que porque les echaban la culpa de que también ellos tuvieron que influir en sus hijos por el abandono, porque no estuviste ahí, tu hijo decidió ser homosexual y hasta te castigó con eso. Y era una cosa de verdad muy fuerte porque se manejaba todo a través de la culpa y la manipulación. Les digo, en ningún momento hubo algo físico de que me golpearan, no hubo encierro, no hubo nada, pero todo fue muy mental, o sea, todo era muy manipulativo, si es la palabra. Entonces, de hecho aquí en este otro texto que tengo, que le llaman Identificando mis quebrantos, que era otra cosa que les digo que era como de, es que tienes muchos problemas. Y total que es identificar mis fracturas con Dios. Y por qué estás peleado con el ser supremo, etcétera, etcétera. Mis fracturas con mi propio sexo, porque hay algo que yo como hombre no acepto y por eso prefiero salir con otros hombres. Mis fracturas con el sexo opuesto, porque evidentemente hay algo más allá, que tengo problemas con las mujeres y viceversa. Y mis fracturas con mi naturaleza, porque como yo nací hombre, yo tengo que hacer todo lo que estereotípicamente un hombre tiene que hacer. Yo soy el proveedor, el protector, el héroe. De hecho, más adelante fue una dinámica que llegó un momento que ya fue hasta divertida, pero no nos adelantemos. Total que de ahí estuvimos viendo, nos hicieron escribir cartas, me acuerdo muy bien, para disculparnos con nuestros papás, para disculparnos con nuestras mamás. Y fue un constante, les digo, todo el sábado fue un constante hacer catarsis, hacer llorar, estar gritando. Y todo esto era como estar tratando a la gente, les digo, como si tuviéramos una especie de adicción, que también lo manejaron así al tercer día, que era eres un adicto. Y las adicciones son difíciles de dejar porque siempre vas a ser un adicto, y son palabras que se dijeron. Siempre vas a ser un adicto, entonces tienes que aprender a vivir con eso, con el típico solo por hoy. Y les digo, o sea, dense cuenta de cuánto daño están haciendo metiendo estas ideas. Uno como sea ya está hecho, ya tiene su estudio, tiene su seguridad, pero imagínense con un menor de edad, una persona que apenas se está descubriendo, que le digan eso de eres un adicto, tienes problemas. Y siempre los vas a tener, va a ser el peor del caso y siempre vas a hacer sufrir a la gente. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces por eso está este grupo. Y de ahí me acuerdo que sí había mucha gente que entraba en unos conflictos. Me acuerdo que era alguien que decía, yo quería ser hombre porque mi papá siempre trataba mejor a los hombres que a las mujeres. Y pues yo quería saber que se sentía que me trataran bien. Y yo así como de, perdón, pero es que eso va más allá de que fueras hombre o mujer. Es una conducta machista. Estoy buscando aquí algún apunte para irme acordando. Agosto 11, parte 1. Uy, sí, ya vamos a la parte divertida con el apunte. Me acuerdo que en la mañana del día siguiente fue ya como más light, pero fue una dinámica muy de... ¿cómo decirlo? Como de Alcohólicos Anónimos, porque volvemos otra vez con estas charlas, y hubo una parte en la que nos hicieron como recordar qué es lo que a un hombre lo hace hombre, y qué es lo que a una mujer la hace ser mujer. Y empiezan a describirlo todo lo que ya hemos... porque eran muy repetitivos. Y en eso fue una parte en la que dijeron, es que solo los hombres pueden rugir. Y a todos los hombres nos hicieron rugir. Esta es la parte que les digo que fue hasta divertida para mí, por el hecho de que ¿cómo decirlo? No me quitó mi homosexualidad, creo que la reafirmó. Imagínense uno rodeado de hombres rugiendo, varios de muy buen ver, pues yo estaba así en plan Daenerys, la reina de los guardianes de Juego de Tronos o algo así. Pero era como un buscar de verdad es que el ser hombre tienes que rugir. Y luego contaron un caso de una de las religiosas. Es que en un grupo juvenil que yo dirigía había un hombre que tenía su voz bien afeminada y no sé qué. Y él le pidió a Dios que abriera su garganta.
para que tuviera una voz masculina y cumpliera su propósito de hombre, y que de un día para otro se subió al estrado, ay, se me olvidó el nombre, pero se subió a leer una lectura en el templo y que escuchó el vocerrón y ella dice, y le cambió la vida. Y yo de, bueno, pero es que no estuve ahí. Pudieron ser muchas cosas, o sea, hay gente que tiene adolescencia tardía, no sé cuántas edades tenía esta persona, etcétera, etcétera, pero era un constante estar recordando cuál era el papel de los hombres, cuál era el papel de las mujeres, por qué la mujer es la que tiene que administrar, por qué la mujer es la que se tiene que quedar en la casa, y a veces hasta en un papel poquito inferior. Y bueno, hoy luego fue la del pueblo, aquí llevar serenata y roles para construir una casa. Básicamente nos hicieron esta dinámica como muy común de los pueblos, que se usa de que van al kiosco y los hombres dan vuelta por un lado y las mujeres para el otro, y ya si el hombre ofrece una flor, si la mujer le gusta, la acepta y ya se hacen pareja. O sea, nos hicieron hacer esa dinámica ahí en el patiecito, y de ahí fue como de ahora, ya que están las parejas, van a construir una casa y vamos a ver cuáles son los roles de construir para construir la casa. El hombre es el ¿cómo se llama? Es el cimiento. La mujer es la protección y la delicadeza. Y pues les digo, el domingo ya fue más relajado en el sentido de que era como más lúdico, pero luego empezaban estas pláticas otra vez como de Alcohólicos Anónimos, de acepta que tienes un problema. Y me acuerdo que de las últimas fue una parte de testimonios. O sea, hubo gente que se paró y dio su testimonio. Y me acuerdo mucho porque ese sigue siendo de los pasos de los Alcohólicos Anónimos. No me acuerdo cuál número, pero el hablar de tu problema ya es un paso porque ya aceptaste que ya aceptaste que hay algo más fuerte que tú, etcétera, etcétera. Y ahí me daba cuenta que era gente muy lastimada, y volvemos al tema, eran los papás. Me acuerdo que fueron el testimonio de unos papás que hasta empezaron a meter ahí un tema de un exorcismo y que su hija en realidad estaba poseída y cosas así. Luego una religiosa que ella tal cual dijo así como de, yo decidí ser lesbiana para hacer enojar a mi mamá. Y yo, bueno, es que ahí entonces no es que tú hayas sido de lesbiana, simplemente querías lastimar a tu madre y sabías por dónde llegarle. Pero dice, es que luego ya no pude salir de ahí, ya no sabía qué hacer. Y empezamos otra vez como a reafirmar ciertos estereotipos negativos. Fue bastante pesado porque era otra vez estar escuchando un montón de testimonios. Yo me estaba durmiendo y en medio los estaba anotando. Tenemos a verlo, ya contarlo de la bruja. Ay, sí, porque creía que tenía poderes. Se le hizo un exorcismo porque esta familia se enfrentó al diablo. Ay, luego mientras estaban contando esta historia, una chica entró en crisis. Estaba como empezando a llorar y luego me acuerdo que se le juntaron y le empezaron a hablar. Y empezaron así, una señora, la que estaba dando el testimonio, empezamos a hacer como una oración. Todos juntos para correr al diablo de allí y la presencia de Dios. Fue un momento bastante extraño y así como dije, a ver, espérate, no es que niegue este tipo de situaciones, o sea, yo he estado presente en muchas situaciones paranormales, incluso en una posible posesión que ya les platicaré después, pero dije, pero es que siento que aquí no lo abarcaron de la manera correcta, pero bueno, aparentemente la persona esta se calmó, testimonio de la mamá, y luego fue lo de la religiosa, que les digo, ella, todas sus relaciones, también decía, es que todas mis relaciones lésbicas eran tóxicas. Todas siempre me peleaban, me golpeaban, me amenazaban. Diario la veían mal en el pueblo. Decía, es que yo sabía que en el pueblo me iban a discriminar. Y yo, bueno, es que estamos de acuerdo que en un contexto rural este tipo de temas siguen siendo un tabú. Si de por sí en Guadalajara, que es una ciudad donde está muy normalizado, seguimos teniendo estos problemas, entonces en lugares que no están dentro de la zona urbana, por así llamarlo, pues se vuelve un tema más grave. Y entonces yo ya no quería ser señalada por el pueblo. Y de ahí me volví casi se volvió ninfómana. Mientras estaba platicando eso, llegó un momento que empezó a hacer proselitismo. Casi, porque era como el grupo de religiosos la encontró y la acogió. Y gracias a eso ya se curó. Ya ella es un ser nuevo. Y eso parece ser que es como una constante de que buscan que a través del reclutamiento, en el caso de mujeres, que las reclutan a este grupo de religiosas para ayudarles con este tema.
Y creo que si hay hombres, no es tanto que se unan ahí, pero tienen otros retiros y otras dinámicas de días y fechas. Y qué más. Ah, sí, y de ahí empezaron ya dije lo del proselitismo, las relaciones heteronormadas, porque siguen diciendo, es que siempre tenía que haber uno que fuera hombre y la mujer. Y yo, pero a ver, las dos son mujeres. Que a lo mejor una le gusta tener el cabello corto, se llama ruda, pero, o sea, ¿cuál es el punto de a fuerzas querer decir, es que quién es el hombre y quién es la mujer? Porque insistían mucho en esto, ¿no? Es que fíjense que siempre tiene que haber uno más femenino que el otro, tiene que haber una que es más machorra. Y así se volvió, les digo, estos dos testimonios fue una estar escuchando una y otra vez lo mismo desde oídos de otra persona, porque a lo mejor si en las charlas, conferencias no te quedó claro, en las catarsis que se hicieron el sábado no terminaste a ver si así entendías. Fueron 3 dinámicas muy diferentes los 3 días. Y total que terminaron coincidiendo en que todos los homosexuales somos trans reprimidos. De una o de otra manera, o sea, yo como homosexual quiero ser mujer y las mujeres quieren ser hombres. Y yo de a ver, pero es que eso técnicamente como lo están planteando es ser trans, que es otro boleto. O sea, no es lo mismo una orientación sexual, una identidad de género, a una expresión de género que son, o sea, son cosas bien distintas. Y ellos andan así como que agarraron todo y a fuerza lo querían meter con calzador en un solo boleto cuando no va por ahí. Entonces les digo, total que ya acaba, ay, están tirando esta cosa. El tercer día acaba, les digo, mi integridad física en ningún momento se vio en riesgo. Afortunadamente todos estos días yo estuve mandando actualizaciones tanto al grupo donde estuve como en Facebook, tal cual es mi Facebook personal. Primer día en Santa Olga. Y ya como detalle adicional, yo sí me fui con el afán de decir, a ver hasta qué punto buscan cambiarme. Me llevé ropa que era bastante evidente en cuanto a mi homosexualidad. No que fuera provocativa, pero por ejemplo, llevaba una playera que era de panditas, así de todos los colores de la bandera del arco iris. Llevaba una playera que a veces uso cuando voy al pole dance, que es un unicornio haciendo pole dance y que dice que desayuno brillantina para desayunar. No, ¿cómo desayuno? ¡Ay! Se me está trabando la lengua. Como brillantina para desayunar. Y está el unicornio así maravilloso. Y en la otra es una que tengo de Aquaman, pero así se ve sin playera, se ve todo el cuerpazo. Ay, ando tirando el hacha. Se ve todo el cuerpazo maravilloso. Y dije, pero nadie dijo nada de mi atuendo. Entonces dije, bueno, no van tan por ahí. Pero sí fueron, les digo, fueron bastante rudos psicológicamente. Sobre todo con la mayoría de la gente que no iba preparada. Les digo, todo el mundo era como un hacerlos sentir culpables, decirles las consecuencias de sus acciones, tratar temas que creo que no se tienen que tratar de esa manera. No soy estudiante de psicología, estoy hablando desde mi experiencia. Pero siento que muchos eran casos tan personales que no tenían que tratarse de una manera tan grupal, porque hubo gente que de verdad entró en crisis, que de verdad gritaba horrible y casi estaba golpeando una almohada. O sea, fue una cosa muy fuerte. Sin embargo, les digo, afortunadamente pues salí bien. ¿Cómo le explico? Pues no me hice menos gay, al contrario, creo que fue hasta más. Me ando matando. A ver, aquí ya. Me fui con varios aprendizajes en algunas cosas. ¿Por qué? Número 1, algo que sí me quedó muy claro de este retiro es que las últimas personas que tuvieron la culpa y que no quiero que se conviertan en villanos, y creo que lo dije al principio, son mis papás. No quiero que se vuelva ellos tuvieron la culpa de hacer esto, ellos fueron los que me obligaron, porque no, o sea, mis papás también llevan un proceso, están aprendiendo, o sea, porque eso es algo que pasa mucho dentro de nosotros cuando salimos del closet, que exigimos que se nos acepte cuando, oye, así como nosotros llevamos un proceso y cambiamos nuestra normalidad, ellos también llevan su proceso. Hay que irlos orientando. Y muy a su manera ellos creen que están haciendo lo correcto. Pero claro, están siendo motivados por el miedo. Ese es el problema. Por eso les digo, entonces, ahorita estoy en una especie de trabajo de poco a poco irlos reeducando, irles mostrando que pues el hecho de que tenga una orientación sexual distinta a la que ellos esperaban, no me hace una persona corrupta, no me hace una persona sin valores. Todo lo contrario, o sea, el hecho de que sea homosexual no significa
que ya tenga que borrarse todo lo demás o que se borren todos los logros que he logrado en el ámbito profesional, en el ámbito personal, etcétera, etcétera. Luego, culpar a la religión, que esa es otra cosa, decir que la religión católica es el problema. No creo que las religiones sean el problema son las personas que la manejan, que hay una diferencia entre una cosa y la otra. Les voy a decir por qué. Decir que toda la religión, que todos los católicos están en contra de los homosexuales es bastante soberbio y bastante determinista, si es que existe el término y si es que lo estoy usando bien. Porque yo tuve una experiencia muy linda con un grupo jesuita que se llamó la Pastoral de Diversidad, donde ahí sí era un verdadero espacio de diálogo entre la población LGBT y la Iglesia Católica, de ver, a ver, ¿qué es lo que ustedes creen que está pasando? Y ya uno daba sus dudas y ellos iban orientando. Y realmente nos dábamos cuenta que era más allá discursos de ciertas personas que están en rangos altos, que están manejando este discurso, que decir toda la iglesia lo está haciendo, todos los religiosos son así. No, porque insisto, sería una cosa muy soberbia de nuestra parte. De hecho, como detalle adicional, y fue una bomba cuando la solté en el retiro, los jesuitas tienen una bendición especial para parejas del mismo sexo. Me acuerdo que cuando yo di esa noticia y la platicé a la hora de la comida, es que los jesuitas están deformando el mensaje del Papa y están pervirtiendo todo. Me acuerdo del comentario yo de, querido, no sé si sepas, no sé si te lo han dicho, pero el actual Papa es jesuita. Solo dejo el tema, lo pongo en la mesa, tú sabrás qué es lo que estás haciendo allí. Pero te digo, es como una de tener prejuicios. Entonces, por eso digo que hay que hilar muy fino en estas cosas. El generalizar sería muy delicado, muy grave y nos haría caer en el mismo problema que ellos están cayendo con todos nosotros, incluyendo toda la población, ¿saben? Quiere decir que todo el mundo es igual, toda la población LGBT es de una manera. Y finalmente, creo que mi mayor aprendizaje, que es lo que yo les diría, no es de que les diga, vayan, pero si se encuentran en situaciones vulnerables como yo lo estuve en su momento, en verdad, procuren formar una red de apoyo, procuren tener gente de mucha confianza con los que pueden platicar sobre estos temas abiertamente, con los que puedan ser ustedes sin ninguna máscara, platicar, expresarse como más les guste, porque eso fue lo que a mí más me ayudó. O sea, literalmente tenía gente que decía con una llamada y tengo a la policía ahí. De hecho, quiero como agradecerles. Fue un grupo muy grande, pero 2 personas en especial, 3 en realidad. Número 1, Alesa, la directora de Mandrágora, que ella estaba en el grupo, fue de las que dice, yo ahorita voy con un hacha y me lanzo por ti. Javier, que en ese entonces estaba en Impulso Trans, es uno de los activistas más maravillosos que he conocido. Él también estaba ya casi hablando a derechos humanos, ya iba a hablar ayuntamiento. Nomás me dijo, si tú necesitas ayuda, dilo y en ese momento se hace. O sea, ese fue el nivel de entrega que a mí me sorprendió y se lo agradezco muchísimo. Y número 3 a mi pareja, que andaba como medio preocupado, pero también me estaba echando porras y yo me estaba platicando con él, con mi novio psicópata maravilloso. Y yo platicaba con él y era como de, ¿cómo estás? Yo, estoy bien. Oye, están pasando cosas, vi algo. Y le dije, oye, no te preocupes, te estoy protegiendo. Y incluso él desde su casa estaba buscando maneras de protegerme. Entonces les digo, creo que esas 3 personas fueron mi principal red de apoyo. Claro que había más, gente que de repente en cuanto lancé en Facebook, luego de, oye, ¿estás bien? Oye, ¿a dónde vamos? Oye, ¿cómo le hacemos? Y pues poco a poco les dije, a ver, espérense, es que estoy aquí porque necesito saber. Quiero saber qué es lo que está pasando y cómo lo están manejando. Por lo mismo, porque dije, creo que el nomás decir, pasa de una manera u otra, sin saber cómo es, no es mi manera de trabajar. No me gusta como decir, es que a mí me platicaron. Esto fue algo que yo viví. Así fue como yo lo sentí, así fue como yo lo percibí. Acabando el curso, fui nada más una vez al grupo como para terminar de cerrar esta especie de investigación, si lo llamamos de alguna manera. Y básicamente, insisto, todo era seguir en el mismo tema de los 12 pasos. Ahí sí ya te entregan tu librito con los 12 pasos. Y dije, no, esto no va a ser para mí, no va a haber manera de que yo me sienta cómodo aquí. Y pues más que irme en contra de ellos, más que decir, son horribles y hay que matarlos y no sé qué,
Simplemente me retiré porque no soy quien para decirle a la gente cómo vivir su vida. Y encontré otros grupos maravillosos a los que actualmente formo parte, y no son un secreto, que me apoyan, que me abrazan, en los que he crecido de manera pues bastante maravillosa, tanto profesional como personalmente, como en su momento lo es la Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco, en el que pertenezco al capítulo juvenil, como lo es el Círculo de Magos e Ilusionistas de Jalisco, que les digo, son grupos en los que me di cuenta que ahí sí me puedo desarrollar, ahí no es un secreto mi identidad, mi orientación sexual, y me va maravilloso, estoy creciendo maravilloso con estas personas. Entonces preferí, les digo, retirarme, seguir mi vida. Pero lo quiero platicar ahorita, ya para cerrar el video, porque creo que va a ser un video muy largo. Todo esto, bueno, fueron muchos aprendizajes y lo platico de una vez porque creo que sí es importante que este tipo de prácticas tan agresivas, creo que sí deben de parar. Creo que se debe de abarcar de otra manera el acompañamiento tanto a personas que tienen una orientación sexual que no es la heterosexual, como a los papás que no saben cómo hacerlo. Creo que es muy importante que haya programas de acompañamiento, que haya nuevas reformas en todos lados, no solo en el gobierno, porque sí las está viendo, porque la gran mayoría de religiones profesan el amor, entonces no me hace sentido que dentro de ese amor discriminen. No sé si me explico. Bueno, y pues por eso creo que lo principal en este video es eso, ¿no? Contar mi experiencia, contarles qué es lo que opino al respecto, porque sé que allá afuera hay mucha gente que a lo mejor todavía está luchando con cómo se identifica, con conocerse. Y ese es un mensaje ya en especial para esas personas. Cualquier cosa que tú creas, ya sea tu orientación sexual, tu identidad de género, cualquiera de esas que tú reconozcas y con la que te identifiques, créeme que no te hacen peor persona, al contrario, eres una persona valiosísima, eres una persona que tiene mucho que dar, y tu orientación sexual ni tu identidad de género van a coartar todas las habilidades que ya tienes. Y bueno, y un abrazo, ahora sí que un abrazo a todas esas personas, porque de verdad creo que nos hace falta mucho trabajo. Estamos avanzando bien, pero todavía nos faltan más cosas. Bueno, creo que hasta aquí ya queda todo, no me quedan más cosas. Si quieren leer algunos de los documentos, los voy a dejar en unos PDFs aquí en la descripción de más o menos qué era lo que nos dijeron. Y pues nada, de verdad muchas gracias por ver este video. Y con esto, pues ya voy a estar mucho más activo ahora sí en las redes sociales y en todo esto. Digo, ya saben, yo todos los viernes de 9 a 12 de la noche en algún momento voy a estar en El Grito de la Llorona con la función de medianoche en el 95.5 FM en la mejor Guadalajara. También pues me pueden encontrar cualquier cosa que quieran platicar con toda confianza. Me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook. Tengo un Patreon donde ahora sí ya estoy grabando el primer video de Patreon. Vamos a hacer una bolsita medieval maravillosa. Y ya la próxima semana nos vemos con un helado. Vamos a hacer recetas, vamos a volver a la programación normal. Vamos a volver, no sé si vamos a seguir en este set o ya me voy a pasar al otro. Pero pues vamos a seguir creando, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir apoyando a todas esas minorías que están allá afuera, que sienten que no tienen un lugar. Porque créanme, sí lo tienen. Así que muchísimas gracias por ver este video si llegaste hasta aquí. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que han luchado para que nosotros, toda la población diversa, tengamos los derechos que tenemos ahorita también para ustedes. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí que nos vemos. Hasta la próxima. Ay, tengo que guardar esto.